Maitei pemenguara, temimboecuera, porundu, boesurupegua. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, Revolución 1922-1923. Para lo mismo, estaremos desarrollando los siguientes temas. Revolución 1922-1923, descripción de Eligio Ayala y por último, obras de gobierno. Los propósitos para el día de hoy son los siguientes. Determinar las causas y consecuencias de la Guerra Civil de 1922. También promover la opinión crítica acerca de la presidencia de Eligio Ayala y sus principales logros. Asimismo, analizar las características del gobierno de Eligio Ayala. Comencemos con nuestra situación inicial. Nuestros amigos Ara y Rolfi se encuentran buscando obsequios sobre la avenida Eusebio Ayala. Allí se propicia la siguiente conversación. ¿Qué bellos juguetes encontramos sobre la avenida Eusebio Ayala? Walter, hablando del expresidente Eusebio Ayala, ¿conoces quién lo sucedió en el cargo? No, Ara, ¿tú lo sabes? Y bien, comencemos con el primer punto del día de hoy. Revolución 1922-1923. Podemos decir que hubo dos bandos enfrentados en la guerra civil. Fueron los Saco-Pucú y los Saco-Mbk. Los Saco-Pucú, grupo integrado por seguidores gondristas, liberales que habían usado saco largo conocido como levita. Estos eran estudiantes de Europa. En cuanto a los Saco-Mbk, grupo conformado por los seguidores de Sher, partidarios del extinto coronel Albino Jara y secundados por el conocido militar Adolfo Chirife, utilizaban el saco corto. El levantamiento de los Saco-Mbk se produjo el 27 de mayo de 1922, cuando se sublevaron las unidades militares que correspondían a las órdenes de Adolfo Chirife. Así, aproximadamente 350 combatientes se dirigieron a la ciudad de Asunción. Las fuerzas gubernistas organizadas por la defensa en Asunción fueron improvisadas. Ambos bandos se enfrentaron en combate y sufrieron muchas bajas, entre muertos y heridos. El ejército de Chirife perdió contra las fuerzas gubernistas en el combate de Tuyucuá y terminó retirándose rumbo al sur del país. Los sublevados establecieron su cuartel en Caipuente, hoy denominado Coronel Bogado. En ese lugar se desarrolló otra batalla, en la que entonces el capitán Félix Estigarribia, al mando de las fuerzas gubernistas, derrotó a los rebeldes. En esta revolución se produjo la primera batalla aérea de la historia. La revolución de 1922 al 23 fue muy cruenta en el Paraguay. Hubo persecuciones a familias enteras en varios departamentos y muerte de compatriotas. La migración de muchas familias del Chaco a la Argentina y el desempleo por el cierre de las fábricas. Así, se produce la renuncia del doctor Eusebio Ayala el 7 de abril de 1923 a causa
de un estallido y la presión social existente en el momento. Las fuerzas rebeldes fueron derrotadas definitivamente el 10 de julio de 1923 y el gobierno que asumió en forma provisional fue a cargo del doctor Eligio Ayala. Bien, chicos, pasemos a describir al doctor Eligio Ayala. Es la figura más emblemática entre los gobernantes liberales, recordado por su honradez intachable y su capacidad de administrar los recursos. Preparó al Paraguay para la Guerra del Chaco, saneando todas las finanzas y resguardando la economía de la patria. Pasemos a hablar sobre las obras de gobierno de Eligio Ayala. Entre tantas podemos mencionar el aumento de la exportación de productos nacionales como la hierba, el tabaco, la carne y la madera. Asimismo, la apertura de nuevas industrias como frigoríficos, azucareras y molinos harineros. Otras de sus obras, por ejemplo, fue la estabilidad de la moneda nacional, el aumento de la producción de algodón y la creación de la Ley de Fomento y Conservación de la Propiedad Agropecuaria. Asimismo, se creó la Ley de Accidentes de Trabajo. Se firmó tratados sobre Ibarra-Mangabeira con el Brasil en 1927 y la construcción de viviendas económicas para los obreros en la capital, en el actual barrio obrero, por lo cual lleva ese nombre. También entre sus obras podemos citar que proclamó el primer superávit económico de la historia paraguaya. Se dedicó a una nueva ley electoral donde se establecía la proporcionalidad de los representantes del Parlamento. Otra obra muy importante de él fue la reforma en la educación. El gran pedagogo Ramón Indalecio Cardoso realizó esa reforma en la educación primaria y también el plan de estudio de la reforma universitaria. Se crearon facultades como el de las ciencias físicas y de matemática. Bien, chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Contestamos los planteamientos con falso y verdadero. Vamos al primer planteamiento. Eligio Ayala fue una figura emblemática entre los gobernantes liberales, recordado por su intachable honradez y su capacidad de administrar los recursos. ¿Es una afirmación falsa o verdadera? ¿Qué estuvimos diciendo de Eligio Ayala? Excelente. Es una afirmación verdadera. Uno de los presidentes que tenía una solvencia intachable. Vamos al segundo planteamiento. Los Acombucú y Pucú se enfrentaron en combate y sufrieron pocas bajas. ¿Qué estuvimos diciendo sobre esta guerra civil? Muy bien, estuvieron atentos. Es una afirmación falsa. Recordemos que fue una de las revoluciones más cruentas que sufrió nuestro país. Vamos a la siguiente actividad. Completar la oración con las siguientes palabras. Época y revolución. Vamos a hacer una ayudita. La espacio de 1922 representó para el país una... ¿Qué palabras vamos a poner primero? Excelente. La revolución. Estamos hablando de la revolución. La revolución de 1922 representó para el país una época difícil. Excelente. A pesar de las gestiones de nuestro presidente en aquel momento, que fue Eligio Ayala. Pasemos a la siguiente actividad.
completar el esquema con los bandos que protagonizaron la revolución de 1922 y 23. ¿Y de quién estuvimos hablando? De dos bandos. Vamos a hacer memoria. Excelente. El primer bando, los Saconbuque. ¿Y quiénes eran ellos? Un grupo conformado por los seguidores de Sher, partidarios del extinto Albino Jara. El otro bando, excelente, los Sacopucu, y ellos eran integrados por seguidores gondristas. Eran liberales que habían estudiado en Europa. Bien, chicos, llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de la revolución de 1922 y 23. Dijimos que se enfrentaron dos bandos en esta guerra, los Sacopucu y los Saconbuque. También hicimos la descripción de Eligio Ayala, que fue un hombre intachable en el gobierno. Y por último hablamos de sus obras. Y podemos decir que dentro de sus obras vimos muchas reformas legislativas, económicas y sociales. Vamos al cierre de nuestra situación inicial. Luego de la revolución de 1922, se produjo el comienzo del gobierno de Eligio Ayala. Es una afirmación de Ara, que está contando a Walter. Eligio Ayala fue un presidente intachable en su época. Y Walter le responde, ojalá nuestros gobernantes puedan replicar esa virtud. Bien, chicos, esperemos realmente que nuestros gobernantes sean como Eligio Ayala. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase.